Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Queridas amigas, hoy tenemos que hablar de un tema que nos ha dejado a todas con el corazón en un puño y que ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón tanto en España como en Italia, porque cuando nuestro querido Can Yaman pisa suelo español, la tierra tiembla, pero esta vez, el terremoto tiene nombre y apellido: Lorena Ramiro. ¿Es posible que una simple cena en Madrid haya desatado una de las tormentas mediáticas más feroces de los últimos tiempos? Prestad mucha atención, porque lo que parecía un cuento de hadas moderno entre el galán turco y una joven influencer española se ha transformado en una historia oscura llena de celos, amenazas y confesiones en televisión que no han dejado indiferente a nadie. Todo comenzó de la manera más inocente posible, o al menos eso parecía. Imaginad la escena: noche madrileña, el exclusivo restaurante salvaje, luces tenues y en una mesa, sin esconderse, a la vista de todos, estaba el Can Yaman, el hombre que nos ha robado el sueño con sus novelas, y junto a él, Lorena Ramiro, una joven de 22 años, conocida en redes y expareja de un futbolista famoso. No estaban en un reservado, no huían de las cámaras, simplemente cenaban y conversaban. Pero claro, en la era de los teléfonos móviles, esa tranquilidad duró lo que tarda en dispararse un flash. Las fotos corrieron como la pólvora por internet, y, de repente, el mundo entero se preguntaba: ¿quién es ella? ¿Ha conquistado el corazón de nuestro Sandokan? Sin embargo, lo que debería haber sido una noticia bonita, el posible inicio de un romance o simplemente una bonita amistad, se tornó en una pesadilla para la chica. Y aquí es donde la historia se pone seria, amigas mías. Lorena Ramiro no se ha quedado callada y ha decidido cruzar el Mediterráneo para sentarse en el plató de La Volta Buona, el programa de la italiana Caterina Valivo, para contar su verdad. Y vaya si ha hablado. Con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, Lorena ha destapado la cara más amarga de la fama. Ha confesado que, tras esa cena, su vida se convirtió en un infierno digital. Las fanáticas más radicales de Can Yaman, esas que no distinguen entre la admiración y la obsesión, la tomaron con ella. Escuchad bien esto porque es terrible. Lorena ha contado que no solo ha recibido insultos, sino amenazas directas contra ella y contra su familia. Me han dicho cosas tan graves que no puedo ni repetirlas, confesó ante las cámaras, visiblemente afectada. Es desolador pensar que una chica joven tenga que sufrir este acoso simplemente por aceptar una invitación a cenar. Pero Lorena, lejos de amedrentarse, ha sacado las garras para defender su libertad. Ha recordado a todos que tiene 22 años, que está soltera, al igual que Can, y que tiene todo el derecho del mundo a disfrutar de la vida. Además, compartió un detalle que nos rompió el corazón. Recientemente perdió a una amiga en un accidente, y eso le ha enseñado que la vida es efímera y que hay que vivirla al máximo, sin dar explicaciones a nadie. No he matado a nadie, no he roto ninguna familia, decía con firmeza, y cuánta razón tiene. Pero volvamos a lo que todas queréis saber: ¿qué pasó realmente en esa cena? ¿Cómo es Can Yaman en las distancias cortas? Lorena, a pesar del mal trago con las fans, tuvo palabras muy bonitas para el actor. Lo describió como un auténtico caballero, un hombre sencillo, normal, lejos de esa imagen de divo inalcanzable. Dijo que es atento, que se preocupa por hacerte sentir bien y, ojo al dato, que es muy divertido y bromista. Cuando la presentadora, intentando sacar algo más de jugo, le preguntó si hubo chispa, si hubo algo más que una charla sobre el tiempo, Lorena fue muy elegante, pero dejó la puerta abierta de par en par. Dijo textualmente: si te invitan a cenar es que hay una conexión, pero el resto lo dejo a la imaginación de cada uno. Qué manera de avivar el fuego sin quemarse. Y hay más, porque el periodista Javi Hoyos añadió leña al fuego asegurando que no se escondían, que la química era evidente. Lorena incluso confirmó que no fue solo una cena, que hablaron mucho y que Can sabe perfectamente que ella estaba en Italia dando esa entrevista. ¿Significa esto que tienen una comunicación fluida? Todo apunta a que sí. De hecho,
Cuando le preguntaron si la veríamos acompañando a Can en el próximo Festival de San Remo 2026, donde él será presentador, ella soltó un enigmático, no lo sé, vivo el momento, ni siquiera sé qué haré mañana. Una respuesta que, lejos de negar, alimenta todas las esperanzas de verlos juntos de nuevo. Es fascinante ver cómo Can Yaman sigue siendo el centro de todas las miradas. Mientras se prepara para encarnar al legendario Sandokan y brillar en el escenario del Ariston en San Remo, su vida personal sigue siendo el guión más apasionante de todos. Esta historia con Lorena Ramiro nos muestra dos caras de la moneda: la ilusión de un posible nuevo amor para nuestro actor favorito y la triste realidad del fanatismo tóxico que no deja vivir a sus ídolos. Lorena ha sido valiente al dar la cara y poner límites, recordándonos que detrás de los personajes públicos hay seres humanos que merecen respeto. Por ahora, el misterio se mantiene. ¿Fue un amor de verano en pleno invierno madrileño, o estamos ante el inicio de una relación que dará mucho que hablar? Lo que es seguro es que Lorena Ramiro ya no es una desconocida, y que Can Yaman, una vez más, nos tiene a todas pendientes de su próximo movimiento. Nosotras seguiremos aquí, atentas a cada detalle, a cada foto y a cada declaración, para traeros la verdad, con el respeto y el cariño de siempre. Porque al final, lo único que queremos es ver a nuestro Can feliz, ¿verdad? Y es que, mirad, amigas, tenemos que ser muy sensatas y hablar con el corazón en la mano. Nuestro Can está atravesando un momento crucial y agotador en su carrera. El rodaje de Sandokan no es ninguna broma, exige una preparación física y mental brutal, y a eso sumadle la presión de presentar San Remo, que es un escaparate mundial. ¿No creéis que se merece un respiro, un momento de desconexión y alegría? Si Lorena, o quien sea, es capaz de sacarle esa sonrisa luminosa que tanto nos gusta y darle un poco de normalidad entre tanto caos, deberíamos celebrarlo, no atacarlo. El amor, o la simple ilusión de una noche bonita, es la mejor gasolina para el alma, y un Can Yaman feliz es un Can Yaman que brilla con más fuerza para nosotras. Así que desde aquí, hagamos un pacto, dejemos que viva, que cene, que ría y que se ilusione. Demostremos que su verdadera legión de fans, vosotras, las que estáis ahí día a día apoyándolo, sois pura elegancia, cariño y respeto, y que no tenéis nada que ver con ese ruido feo y dañino de las redes sociales. De momento, nos quedamos con la intriga y con esas miradas cómplices en la noche de Madrid que nos han hecho soñar un poquito a todas. El tiempo, como siempre, será el que tenga la última palabra y ponga cada cosa en su sitio. Pero no os preocupéis ni un segundo, que yo estaré aquí, lupa en mano y sin perder detalle, para contaros si finalmente veremos a Lorena paseando del brazo de nuestro turco por la alfombra roja de San Remo, o si todo esto queda en una bonita anécdota de invierno. Lo que sea, aquí lo sabréis las primeras. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.